Eco 360. Estamos de vuelta para nuestro último bloque, que se lo vamos a dedicar al caso Moncada Luna, porque empiezan a salir las posiciones, por lo menos a la luz pública, de la defensa de Alejandro Moncada Luna. Y es que quienes lo están representando han manifestado públicamente que solicitan llamar al señor Felipe Pipo Virsi a que declare en el proceso. Escuchemos. Nosotros estamos dentro de nuestro legítimo derecho presentando un escrito de pruebas, aportando pruebas, aduciendo pruebas y demostrando las falsedades que él dio dentro de la imputación. Fiscal Pedro Miguel González aún no ha llamado al señor Felipe Alejandro Virsi, si es pieza importante en esto. Él tiene la obligación de practicar pruebas a favor y en contra. Que escuchen, vamos a escuchar la opinión pública, todos vamos a saber si es cierto o no que Felipe Virsi le prestó ese dinero al magistrado Alejandro. Esta es la posición de los abogados de Alejandro Moncada Luna, que a veces nos dejan más preguntas que respuestas. Si el señor Virsi comparece a declarar en el proceso y si la posición de él fuera admitir y presentar pruebas, declarar que en efecto le prestó $700,000 sin intereses, como manifestó Alejandro Moncada Luna, para que adquiriera una residencia, yo me pregunto si eso no es incriminar más o responsabilizar más o meter en más problemas a Alejandro Moncada Luna. El artículo 447 del Código Judicial establece lo siguiente: todos los funcionarios y empleados del órgano judicial y los del Ministerio Público, cada uno según su naturaleza de las funciones de que esté investido, están obligados a observar y cumplir las siguientes reglas de ética judicial. Es una norma del Código Judicial, sin perjuicio de las demás que resulten de disposiciones expresas de este Código. Todos los funcionarios, ojo, incluyendo el magistrado Alejandro Moncada Luna, no deben aceptar regalos ni favores de los litigantes ni de abogados que estén ejerciendo ante su tribunal y en general de ninguna persona cuyos intereses pueden ser afectados con sus fallos. No pueden recibir regalos ni favores de ninguna persona cuyos intereses pueden ser afectados con sus fallos. El magistrado Alejandro Moncada Luna estaba precisamente conociendo o conocía de diversos expedientes que tenían alguna relación con el empresario Felipe Virsi. Principalmente se ha publicado acerca de un expediente o un caso del Banco Universal, en el cual tiene participación accionaria el señor Virsi. Si el préstamo de $700,000 es sin intereses, hicimos un ejercicio hipotético, gracias a la ayuda de ciertos banqueros que nos ayudaron a calcular cuáles serían los intereses a plazos normales de la plaza, a intereses normales de la plaza, de un préstamo de $700,000 en distintos escenarios. Y la suma de intereses en distintos plazos, voy a hablar desde 20 años de repago hasta 30 años, oscilaría entre $350,000 y $580,000 en intereses solamente por un préstamo de $700,000, si tomamos como referencia los usos de la plaza. Entonces yo me pregunto si condonarle o perdonarle a un magistrado de la Corte Suprema intereses por $350,000 no es una forma de sobornar a un magistrado de la Corte Suprema, o no es una forma de hacerle un favor o de darle un regalo. O sea, no entiendo cuál puede ser la estrategia de querer demostrar que en efecto fue un préstamo. Y si es lo contrario, de que no hubo tal préstamo, entonces creo que el asunto quedaría peor. Ese era el primer punto que quería traer a la mesa para el análisis. Por otra parte, desde el punto de vista de la legislación que estuvimos revisando,
para ver, acá tengo el artículo 458 del mismo Código Judicial, establece un poco las sanciones. Si las faltas no aparecen sancionadas en ley especial, se castigarán o se aplicará en cuanto a ellas con amonestación pública o multa de hasta 500 balboas, suspensión de 1 mes a 2 años del ejercicio del cargo que el imputado desempeña o destitución del funcionario, según la gravedad de la falta. O sea, podría haber incluso una destitución del funcionario por aceptar un favor de una persona, de un particular que tiene intereses en algún expediente que esa persona o ese funcionario esté manejando. El artículo 459 también nos habla de castigos o sanciones agravadas en el caso de reincidencia, como la destitución, la suspensión del ejercicio del cargo por un término no menor de 2 años, ajustados pues a la evaluación que haga el Consejo, en este caso el Consejo Judicial, por la falta cometida. Otra línea de defensa que han estado argumentando los abogados de Alejandro Moncada Luna, o por lo menos que han mencionado, es que el magistrado, y él mismo lo ha dicho, tenía ingresos previos a ser magistrado, tenía una vida profesional previa a ser magistrado y que había recibido honorarios por altas sumas de dinero en un caso en particular. Vuelvo a hacerme la pregunta, ante la lectura del artículo 385 del Código Penal. Este artículo habla del falso testimonio y establece que el testigo, perito, intérprete o traductor que ante la autoridad competente afirme una falsedad o niegue o calle la verdad en todo o en parte de su declaración, dictamen, interpretación o traducción, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. Cuando el delito es cometido en una causa criminal en perjuicio del inculpado o es la base sobre la cual una autoridad jurisdiccional dicta sentencia, la pena será de 4 a 8 años. Recordamos que el magistrado admitió solo tener un reloj y un vehículo. Si la línea de defensa es que él tenía otros ingresos con los cuales sustentar estas inversiones, entonces pareciera que están yendo por el lado de aceptar que se mintió abiertamente en la declaración y por ende también habría responsabilidad penal, tal vez mucho menor. No sé si la estrategia puede ser dirigirse hacia la posible responsabilidad penal menor, porque, como vamos a ver en un momento, las penas o las sanciones para el enriquecimiento injustificado son mucho más severas que las que establece nuestra legislación penal para el falso testimonio. El artículo 345 del Código Penal establece que será sancionado con prisión de 2 a 4 años el servidor público que personalmente o por persona interpuesta incurra en las siguientes conductas. 1. Acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o ventaja para realizar, omitir o retardar un acto en violación de sus obligaciones o quien las acepte a consecuencia de haber faltado a ellas. Si se demuestra que hay alguna vinculación por el tiempo en que se dieron las decisiones, los argumentos y algunas otras consideraciones entre la decisión relacionada al Banco Universal o tal vez otras y un préstamo de $700,000 con un regalo de intereses que podría ser desde $350,000 hasta $500,000, podría incurrirse en el delito de corrupción de servidores públicos. Y el artículo 346 establece que el servidor público que desempeñándose como miembro del órgano judicial o del Ministerio Público, autoridad administrativa, árbitro o cualquier cargo que deba decidir un asunto de su conocimiento o competencia personalmente o por persona interpuesta acepte, reciba o solicite donativo, promesa, dinero, beneficio o ventaja para perjudicar o favorecer a una de las partes en el proceso o a consecuencia de haber perjudicado o favorecido a una de ellas, será sancionado con prisión de 4 a 8 años. Igual sanción se aplicará al funcionario judicial o del Ministerio Público que incurra en algunas de las otras causales que se mencionan en los numerales que allí se mencionan. Y el artículo 347, que me parece importante resaltarlo como ya lo hicimos una vez acá, para ir concluyendo este análisis,
en todo baile hay dos. Si hay corrupción, hay una parte que recibe y una parte que da. El artículo 347 establece que quien bajo cualquier modalidad ofrezca, prometa o entregue a un servidor público, el que entrega un donativo, $350,000 en intereses perdonados, promesa, dinero o cualquier beneficio o ventaja para que se realice, retarde o omita algún acto propio de su cargo o empleo en violación de sus obligaciones, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Y como ya hemos visto en otras ocasiones, el enriquecimiento injustificado está previsto en el artículo 351 y es tal vez el tipo penal principal de toda esta investigación, aunque recordemos que la imputación incluye 4 tipos penales. Establece que el servidor público que personalmente o por interpuesta persona incremente indebidamente su patrimonio respecto a los ingresos legítimos obtenidos durante el ejercicio de su cargo y hasta 5 años después de haber cesado en el cargo y cuya procedencia lícita no pueda justificar, será sancionado con prisión de 3 a 6 años. Y aquí viene la parte buena. La pena será de 6 a 12 años de prisión si lo injustificadamente obtenido supera la suma de 100,000 balboas. Que si se demuestra que hay enriquecimiento injustificado en el caso de Alejandro Moncada Luna, creo que obviamente superaría los $100,000 y en el proceso que apenas empieza a conocerse sobre el exministro Guillermo Ferrufino, también podría estar hablándose de sumas superiores a los $100,000. El país está a la espera de ver cuáles son las pruebas que se van a presentar tanto en el proceso de Alejandro Moncada Luna como en el caso de Ferrufino. En este caso nos estamos refiriendo específicamente al caso de Alejandro Moncada Luna, pero pareciera que cualquier cosa que salen a decir, desde lo que dice Alejandro Moncada Luna hasta los argumentos que presentan sus abogados, no encuentran, por lo menos hasta allí, lógica con respecto a la normativa y al sentido común. Mientras tanto, seguimos esperando el final o el desenlace de estos importantes casos. Eso es todo por hoy en ECO 360. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Chao. ECO 360.